Tienes un negocio que funciona, uno de esos que te ha costado sangre, sudor y lágrimas levantar desde la nada. Pongamos que vale unos 5 millones de libras. No está nada mal, ¿verdad? Vives bien, pero sin estridencias. En una casa normalita con tu familia, tu mujer con la que compartes todo y tus 2 hijos, 2 bebés que apenas están empezando a descubrir qué es el mundo. De hecho, uno tiene 18 meses y el otro 8 semanas. Para redondear la estampa, tu suegra ha venido de visita desde la India, solo para achuchar a sus nietos. La vida, en resumen, te sonríe. Ahora, imagina que de un día para otro todo se desvanece. Tu mujer, tus hijos, tu suegra, todos desaparecidos, borrados del mapa. La policía empieza a husmear y, claro, las primeras teorías son las más fáciles. Seguro que se ha fugado para no pagar impuestos. A saber en qué líos andaba metido. Tu nombre empieza a sonar en los periódicos, pero no como el de un empresario de éxito, sino como el de un fugitivo. Pero la verdad es mucho más siniestra. Es una historia de codicia en su estado más puro, de una crueldad que te revuelve el estómago y de un plan tan meticulosamente malvado que desafía toda lógica. Una historia que nos enseña que los peores monstruos no siempre vienen con cuernos y tridente. A veces visten traje, te dan la mano y tienen apodos tan curiosos como Capitán Cash. Esta es la historia real y brutal de la familia Chauhan, una de esas que, te aviso, cuesta olvidar. Y si te gusta el vídeo, no te digo que le des like ni que te suscribas, eso recae sobre tu conciencia. Pero de verdad que espero que lo disfrutes. Esto es True Editor Crime, así que vamos a empezar. Viernes 14 de febrero del año 2003, día de San Valentín. Mientras media ciudad de Londres anda comprando flores y reservando en restaurantes caros, un hombre de 45 años llamado Amarjit Chauhan tiene una reunión de negocios importante, o eso parece. Amarjit, al que sus amigos llamaban Anil, es el tipo de persona que la prensa adora describir como un empresario hecho a sí mismo. Un inmigrante de la India que llegó a Gran Bretaña y a base de currar como una bestia levantó un imperio. Su empresa, Ziva Freight, con sede en el multicultural barrio de Southall, no era ninguna tontería. Facturaba casi 5 millones de libras al año importando frutas y verduras. 30 empleados a su cargo, un negocio próspero sin duda. Y aquí empieza el primer detalle que chirría en esta historia. A pesar de manejar ese pastizal, Amarjit y su familia no vivían en una mansión de catálogo, nada de eso. Su hogar era modesto, un bungalow al oeste de Londres. Una casa de ladrillo normal y corriente como la de cualquier trabajador, porque para Amarjit el verdadero lujo no estaba en las paredes, sino dentro de ellas. Allí vivía con su mujer Nancy, una joven de 24 años y sus 2 pequeños. Y cuando digo pequeños me refiero a muy pequeños. Ravinder, el mayor, apenas caminaba con su año y medio de vida. El pequeño, Devinder, era un recién nacido de 8 semanas. Pañales, biberones, noches sin dormir, la típica caótica felicidad de una familia que acaba de empezar. Para completar el cuadro, Charanjit Kaur, la madre de Nancy, estaba de visita. Una mujer de 51 años, profesora en el Punjab, profundamente religiosa, que había cruzado medio mundo solo por el placer de ver la cara de sus nietos. Ese viernes, Amarjit Chauhan acude a su supuesta reunión. Y después, nada. Silencio. Amarjit no vuelve a casa. No llama a Nancy. Su teléfono móvil apagado. Las horas pasan. La preocupación crece. Y la noche de San Valentín se convierte en una pesadilla de espera. Al día siguiente la angustia es insoportable. Nancy, probablemente con el pequeño Devinder en brazos, empieza a llamar a todo el mundo. Nadie sabe nada. El domingo la situación es tan alarmante que se denuncia la desaparición. La policía se presenta en el bungalow de Hempston y aquí es donde la historia se tuerce de una forma que ni el mejor guionista de thrillers podría imaginar. Los agentes esperan encontrar a una familia desesperada, pero lo que encuentran es una casa vacía, completamente vacía. Nancy, los 2 bebés y la abuela, Charanjit, también se han esfumado. Sobre la mesa, el correo del día anterior sin abrir. En la nevera, comida fresca. En las habitaciones, la ropa y los juguetes de los niños. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Como si 5 personas, incluyendo un bebé de 8 semanas, hubieran decidido, en mitad de la noche, abandonar sus vidas y desaparecer sin dejar una sola nota. Y claro, ante esta situación, ¿qué es lo primero que piensa la policía? Pues lo que estáis imaginando. Esto no es un secuestro, esto es una fuga en toda regla. Automáticamente Amarjit Chauhan deja de ser una víctima y se convierte en el principal sospechoso de su propia desaparición. Los agentes empiezan a tirar del hilo y, ojo, que el hilo tenía nudos. Descubren que Amarjit no era un santo. En el año 1996 había pasado 18 meses en la cárcel por evasión de impuestos. Un detallito que, para los investigadores, encajaba como una pieza de puzzle perfecta. Ajá, debieron pensar. Lo ha vuelto a hacer. Ha cogido la pasta y se ha alargado para no volver a pisar un juzgado.
La teoría cobraba aún más fuerza cuando empezaron a surgir rumores sobre la naturaleza real de su negocio. Siva Fried importaba frutas y verduras, sí, pero las malas lenguas, esas que nunca faltan, susurraban que entre los mangos y las papayas se colaba otra cosa. Un narcótico llamado khat, muy popular en ciertas comunidades y cuya importación, digamos, se movía en una zona gris de la legalidad. Así que el retrato robot estaba completo, un exconvicto millonario con posibles vínculos en el AMPA, el cóctel perfecto para un tipo que decide hacer las maletas a la francesa. La prensa, por supuesto, se lanzó a la yugular. Los titulares eran un espectáculo. El millonario fugado, el misterio del transportista desaparecido. La historia de la familia que se había desvanecido en el aire era carne de cañón para el sensacionalismo, que si estaba en la India, que si se había unido a una secta, que si vivía en una isla paradisíaca con otra identidad, nadie o casi nadie parecía considerar la posibilidad más terrible. Y entonces, cuando la maquinaria de la especulación estaba a pleno rendimiento, llegó la prueba definitiva, o eso parecía. Unos días después de la desaparición, un familiar de los Chauhan recibe una carta supuestamente escrita por el propio Amarjit. En ella, con una frialdad que helaba la sangre, decía que se sentía muy mal, que no podía más con la presión y que se había ido a la India para empezar de nuevo. Pedía, o más bien exigía, que nadie los buscase, que querían que los dejasen en paz. Imagínate el tema. La policía tiene un caso que les está dando dolores de cabeza, un misterio sin pistas y de repente, ¡zas!, aparece una carta que lo resuelve todo de un plumazo. ¿Conveniente? Que va, súper conveniente. Para los investigadores fue como música celestial. Caso cerrado. Archivaron el expediente con la etiqueta de personas desaparecidas voluntariamente. El circo mediático, poco a poco, desmontó la carpa y se fue a buscar otra historia con la que llenar sus páginas. El nombre de los Chauhan se fue apagando. Es que nadie competente ve nada raro aquí. Pero vamos a ver, pensemos con la cabeza fría un segundo. Un hombre, por muy presionado que esté, ¿de verdad involucra a toda su familia en una fuga de este calibre? ¿De verdad se lleva a su madre, a su mujer, a su hijo de 1 año y medio y a un bebé de 8 semanas a una vida clandestina en la India sin avisar a nadie más? Sin un adiós, sin una llamada. Una madre como Charanjit Kaur, una mujer religiosa y apegada a sus raíces, ¿abandonaría todo lo que conoce para seguir a su yerno en una huida desesperada? No sé vosotros, pero a mí algo aquí no me cuadra. Es como un jersey de lana lleno de agujeros, y el mayor agujero de todos era la propia carta, escrita con una torpeza emocional que no encajaba para nada con un hombre que, según todos, adoraba a su familia. Era una coartada demasiado perfecta, demasiado simple, pero en aquel momento era todo lo que había, y fue suficiente para que el mundo se olvidara de los Chauhan. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como la propia desaparición. Durante semanas, la casa de Henston desapareció como una cápsula del tiempo. El correo acumulándose en la puerta, el césped creciendo sin control, un monumento mudo a una vida que había sido interrumpida de forma brutal y antinatural. Para la policía, para la prensa, para los vecinos, la familia Chauhan se había ido. Punto final. Pero no se habían ido, no se habían fugado. Alguien los había arrancado de su vida. Alguien había escrito esa carta precisamente para ganar tiempo, para que nadie buscara, para que el eco de sus nombres se perdiera en el olvido. Alguien, en algún lugar de Londres, sonreía con la tranquilidad de haber cometido el crimen perfecto. Lo que nadie sabía es que ese crimen perfecto estaba a punto de empezar a desmoronarse por el detalle más insospechado. Mientras el expediente de la familia Chauhan cogía polvo en la estantería de alguna comisaría de Londres, la vida, como siempre, seguía su curso. El correo de Amarjit era devuelto, sus empleados se preguntaban qué demonios pasaba, pero el mundo no se detiene. Y para un hombre en particular, el mundo no solo no se detenía, sino que por primera vez en mucho tiempo parecía girar exactamente como él quería. Su nombre era Kenneth Reagan. Reagan no era un cualquiera, era un tipo con un apodo que sonaba a villano de película de serie B, Capitán Cash, un nombre que se había ganado en sus años mozos como narcotraficante, por su costumbre de fardar de los fajos de billetes. Pero los días de gloria, si es que alguna vez existieron, habían quedado muy atrás. A sus 50 y tantos, Reagan era la personificación del fracaso, un tipo que lo había intentado todo en el mundo de los negocios legales y había chocado contra el muro una y otra vez. Era un charlatán, un cuñado, un quiero y no puedo con un ego del tamaño de la Catedral de San Pablo y una cuenta corriente que tiritaba. Y esa combinación, amigos, es peligrosa.
No hay nada más venenoso que un hombre resentido que cree que el mundo le debe algo. Y aquí es donde el destino, o más bien la mala suerte, teje su red. ¿Recordáis que Amarjit Chauhan había estado en la cárcel por evasión de impuestos? Pues adivinad a quién conoció entre los muros de la prisión abierta de Ford. Efectivamente, a Kenneth Reagan. Las cárceles, ya se sabe, son un lugar cojonudo para hacer contactos. Son como una especie de LinkedIn para delincuentes. Pero mientras Amarjit, el empresario, solo pensaba en cumplir su condena, pagar su deuda con la sociedad y volver a levantar su negocio, Reagan vio algo muy distinto en él. No vio a un compañero de presidio, vio una marca, vio una caja fuerte andante, vio la solución a todos sus problemas financieros. Desde el momento en que se conocieron, la mente de Reagan empezó a carburar. Y su objetivo no era el dinero de Chauhan, o no solo eso. Eso habría sido demasiado simple, demasiado vulgar para un genio como él, o eso pensaría. Su verdadera obsesión era la empresa, porque Reagan, en el fondo, seguía con lo que siempre había sido, un contrabandista, y Siva Freight era el vehículo perfecto para su gran vuelta al ruedo. Pensadlo bien, una empresa de importación y exportación consolidada con una facturación de millones, con una flota de camiones y un flujo constante de contenedores cruzando las fronteras de Europa cada día, era el sueño húmedo de cualquier narcotraficante. ¿Cómo vas a detectar un cargamento de droga escondido entre toneladas de plátanos, aguacates o judías verdes que llegan legalmente cada semana? Es buscar como una aguja en un pajar, sobre todo para la época. Reagan no quería montar un negocio, quería un disfraz, y Siva Freight era el disfraz perfecto. Pero claro, un plan tan ambicioso no podía ejecutarlo solo. El capitán Cash, a pesar de su ego estratosférico, necesitaba un equipo. El equipo que reclutó, bueno, digamos que no eran los Ocean's 11, era más bien el Dream Team de las chapuzas. Su mano derecha era un tal William Hornsey, un socio de toda la vida. El clásico secuaz legal, el Sancho Panza del crimen, un tipo que probablemente no destacaba por su brillantez, pero que seguiría a Reagan hasta el mismísimo infierno, el músculo del grupo. Y luego está Peter Reese. Reese era la pieza más patética y por tanto más peligrosa de ese puzzle. Un hombre de unos 39 años adicto al juego, ahogado en deudas hasta las cejas. Un tipo desesperado, y la gente desesperada hace cosas desesperadas por dinero. Reagan no tuvo que esforzarse mucho para convencerle. Le prometió una parte del pastel y Reese vio la solución mágica a todos sus problemas. Era el eslabón débil, el peón prescindible. Con el equipo montado, el plan se puso sobre la mesa, y era un plan de una frialdad y una crueldad que asustan. No se trataba de un atraco, no era un robo, era una suplantación. El primer paso era volver a ganarse la confianza de Amarjit. Reagan, con su labia de charlatán, se le acercó después de salir de la cárcel y le habló de negocios, de oportunidades de inversión, de un pelotazo que podían dar juntos. Le pintó un mundo de beneficios fáciles. Amarjit, que quizá pecó de ingenuo o que simplemente no podía concebir tal nivel de maldad, picó el anzuelo. Vio en Reagan a un antiguo compañero de prisión, alguien que, como él, buscaba reinsertarse. Un error de juicio que le costaría la vida. El segundo paso era la trampa, la famosa reunión de negocios del 14 de febrero. No había ninguna reunión, era el cebo. El lugar elegido, la casa de Peter Reese en Wimbledon, un sitio anónimo tranquilo donde nadie haría preguntas. La idea era traer a Amarjit allí solo, lejos de su familia y de sus empleados. El tercer paso, y aquí es donde se ve la naturaleza metódica de su maldad, era el papeleo. El plan no era solo matar a Chauhan y coger el dinero, era demasiado burdo. Querían la empresa y para eso necesitaban su firma. Tenían preparados documentos para la transferencia de la propiedad de Siva Freight. Pensaban secuestrarlo, torturarlo si era necesario, hasta que firmara el traspaso de su propia empresa, de su vida entera, a nombre de una sociedad pantalla controlada por ellos. No querían robarle el coche, querían las llaves, el permiso de circulación, el seguro y el título de propiedad. Querían convertirse en él. Y el cuarto y último paso era la obra maestra del engaño. La carta, la maldita carta. Sabían que la desaparición de un empresario tan conocido levantaría sospechas, así que planearon hasta el último detalle de la coartada. Forzarían a Amarjit a escribir esa nota de despedida o la escribirían ellos imitando su letra. Una nota que desactivaría las alarmas, que detendría la investigación policial antes de que empezara y empezara a mover su mercancía sin que nadie les molestara. Un plan sin fisuras, pensaban estos fenómenos. Así que repasemos la jugada. Atraes a tu objetivo con una promesa de negocio, lo secuestras en una casa segura, le obligas a firmar su propia ruina financiera, le obligas a escribir una carta que justifica su desaparición
y luego te deshaces de él. Limpio, sencillo y sobre todo rentable. El 14 de febrero del año 2003, todas las piezas del macabro tablero de Kenneth Reagan estaban en su sitio. El Capitán Cash y su banda de incompetentes se sentían como genios del crimen, listos para dar el golpe de sus vidas. Al otro lado de la ciudad, Amarjit Chauhan se preparaba para su reunión, probablemente ilusionado con la oportunidad de hacer su negocio aún más grande. Caminaba directo a la boca del lobo, pensando en un acuerdo millonario sin tener la más remota idea de que el único contrato que iba a firmar esa tarde era su propia sentencia de muerte y, lo que es infinitamente peor, la de toda su familia. El timbre de la casa de Peter Rees, en Wimbledon, sonó esa tarde del 14 de febrero. Al otro lado de la puerta, Amarjit Chauhan esperaba, seguramente repasando en su mente las cifras del negocio que estaban a punto de cerrar. El lobo había llegado a la cita y dentro los cazadores esperaban. En cuanto cruzó el umbral, la farsa del negocio se desvaneció. No hubo apretones de manos ni contratos sobre la mesa, solo la fuerza bruta. Kenneth Reagan, William Horsey y Peter Rees se abalanzaron sobre él, lo redujeron y lo ataron. El empresario millonario se convirtió en un parpadeo en un prisionero. Lo sentaron en una silla en una casa anónima de un barrio residencial tranquilo y le pusieron los papeles delante. La transferencia de Siva Fried, su rendición. Le explicaron las reglas del juego. Si firmaba, todo acabaría rápido. Si no, iban a hacerle desear no haber nacido. Y aquí, en este punto, nuestros genios del crimen se toparon con algo que no habían metido en la ecuación. Se toparon con la dignidad, con la terquedad de un hombre que se negaba a regalar el trabajo de toda su vida a una panda de parásitos. Amarjit Chauhan, atado y amenazado, se negó a firmar. Podemos imaginar la escena, la incredulidad de Reagan, la frustración convirtiéndose en ira, las amenazas subiendo de tono, los golpes, pero Amarjit no cedía. Cada minuto que pasaba sin esa firma, el plan perfecto del Capitán Cash se desmoronaba. Y la desesperación, como ya hemos dicho, lleva a tomar decisiones terribles. Viendo que no podían quebrar a Amarjit, Reagan tomó la decisión que lo cambiaría todo, lo que convertiría un secuestro y un asesinato en una atrocidad para la historia del crimen británico. Si no podían doblegarlo por las malas, lo harían por las peores. Necesitaban más palanca. Dejaron a Amarjit vigilado y dos de ellos, Horney y Rees, se subieron a un coche y condujeron hasta Heston, hasta el modesto bungalow de los Chauhan. Llamaron a la puerta y al abrir Nancy se encontró con dos hombres que decían ser socios de su marido. Le dijeron que había surgido una emergencia, un problema grave con Amarjit y que tenía que acompañarlos. Imaginaos el pánico de esa mujer. Tu marido ha desaparecido, no contesta al teléfono y de repente aparecen dos desconocidos en tu puerta de noche. Pero, ¿qué otra opción tenía? Confiando en que la llevarían junto a su esposo, Nancy Chauhan cogió a sus dos hijos y junto a su madre se subió al coche de sus verdugos. Fue un viaje silencioso y tenso hacia Wimbledon, un viaje hacia el infierno. Cuando llegaron a la casa de Peter Rees y Nancy vio a su marido atado a una silla, magullado pero vivo, comprendió la magnitud del horror. Ya no eran 4 criminales y un rehén, eran 4 monstruos y una familia entera secuestrada. En un pequeño salón de una casa adosada entre vecinos que veían la tele o preparaban la cena, se estaba desarrollando una escena de una crueldad inimaginable. Una abuela intentando calmar a sus nietos, una madre joven aterrorizada y un padre viendo cómo la vida de sus seres queridos pendía de un hilo por su culpa. Esa fue la arma definitiva de Reagan, la presión final. Ante la visión de su familia secuestrada, la resistencia de Amarjit Chauhan se hizo añicos. Ya no se trataba de su empresa, ni de su dinero, ni de su orgullo. Se trataba de ellos. Cogió el bolígrafo y con la calma rota firmó todos y cada uno de los papeles que le pusieron por delante. Firmó la transferencia de Siva Fried, firmó la carta de despedida, firmó, sin saberlo, la sentencia de muerte de todos. Porque para Reagan y su banda nunca hubo intención de dejarlos marchar. Los testigos son un cabo suelto y ellos no querían dejar ninguno. Una vez que tuvieron las firmas, el destino de la familia Chauhan estaba sellado. Primero mataron a Amarjit, luego a su esposa Nancy y a la madre de esta, Charanjit. Las mataron allí mismo, en esa casa. Para no hacer ruido, las asfixiaron. El silencio que debió seguir a estos actos solo puede describirse como el sonido del mal en estado puro. Y luego quedaban los niños. Quedaban Ravinder y Devinder. Cuesta hasta decirlo. Eliminar a los adultos por ser testigos de un acto de una villanía indescriptible. Vale, pero asesinar a 2 bebés, no hay palabras en ningún idioma para describir eso.
porque para estos monstruos, un niño de año y medio que apenas balbuceaba sus primeras palabras y un recién nacido que solo sabía llorar, comer y dormir, no eran niños, eran cabos sueltos, y lo cortaron de raíz. Con los 5 cuerpos en la casa empezó la segunda fase del plan, la desaparición, la parte sucia. Envolvieron los cuerpos en sábanas y mantas, esperaron el amparo de la noche, metieron los cadáveres en una furgoneta y emprendieron un viaje de más de 300 kilómetros hacia el oeste. Su destino, una granja aislada en Devon, un lugar que Reagan conocía. Allí, en la oscuridad, cavaron una fosa poco profunda y enterraron a toda la familia. Trabajo hecho, misión cumplida. Se volvieron a Londres sintiéndose los reyes del mundo. Tenían la empresa, el dinero iba a empezar a fluir y los cuerpos estaban a buen recaudo bajo tierra. Pero la paranoia es la fiel compañera del asesino. Pasaron los días y a Reagan empezó a carcomerle una idea. ¿Y si alguien compraba la granja? ¿Y si al nuevo dueño le daba por arar ese campo o construir algo justo ahí? La tumba no era segura. El crimen perfecto tenía una grieta, así que tomaron otra decisión, aún más desesperada. Volvieron a Devon, volvieron a la granja, y bajo la luz de la luna, desenterraron los 5 cuerpos en descomposición. La imagen es propia de una película de terror. Metieron de nuevo los cadáveres en la furgoneta y esta vez condujeron hacia el sur, hacia la costa de Dorset. Llegaron a Poole, un puerto deportivo lleno de yates y barcos de recreo. Alquilaron una embarcación, se hicieron a la mar y navegaron hasta que la costa fue solo una línea borrosa en el horizonte. Y allí, en la inmensidad del Canal de la Mancha, llevaron a cabo el último acto de su macabro plan. Ataron pesos a los cuerpos y, uno por uno, los arrojaron por la borda. Le pidieron al océano que fuera su cómplice. Le entregaron su secreto, esperando que las corrientes y las profundidades se convirtieran en su tumba anónima y definitiva. Regresaron a puerto, limpiaron el barco y se fueron. El capitán Cash había ganado, su plan, con sus baches y sus giros de guión, había funcionado. La familia Chohan había desaparecido para siempre. La policía se había tragado la historia de la fuga, y Ziva Fright era suya, o eso creía. Pero el océano a veces tiene memoria, y no siempre guarda los secretos que se le confían. Mientras el océano guardaba su macabro secreto, Kenneth Reagan y su banda de ineptos jugaban a ser empresarios. Se instalaron en las oficinas de Ziva Fright, intentando dar el pego. Imaginaos la escena, 3 asesinos sentados en los despachos de la gente a la que habían aniquilado, fingiendo normalidad, contestando al teléfono y dando órdenes a unos empleados que, obviamente, no entendían nada. La ausencia de los Chohan era un fantasma que flotaba en el ambiente, pero la carta, la maldita carta, había hecho su trabajo. El negocio, al menos en apariencia, continuaba. El capitán Cash se sentía intocable, el rey de un castillo construido sobre los huesos de una familia inocente, pero se olvidaron de un pequeño detalle, se olvidaron de que el mundo es mucho más que Londres. A 10.000 millas de distancia, en Nueva Zelanda, vivía la familia de Nancy, sus hermanos, sus primos, gente que la conocía de verdad, gente que sabía que Nancy jamás, bajo ninguna circunstancia, habría formado parte de una fuga voluntaria, y mucho menos su madre, Charanjit. Eran el tipo de familia unida por lazos que ni el tiempo ni la distancia podían romper, y no se creyeron una sola palabra de la versión oficial. Mientras la policía de Londres archivaba el caso, ellos empezaron su propia cruzada, una cruzada de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, de una insistencia que rozaba la obsesión. Llamaban a la comisaría de Hounslow una y otra vez, contactaron con la alta comisión británica en Nueva Zelanda, se negaban a aceptar el silencio por respuesta. ¿Cómo es posible?, decían. ¿Cómo una madre con un bebé de 8 semanas va a desaparecer sin más? ¿Cómo una abuela que solo está de visita se va a esfumar? Eran preguntas de puro sentido común, preguntas que, vergonzosamente, nadie en la investigación oficial se había hecho con suficiente fuerza. Fue su voz, una voz que cruzó el mundo, la que actuó como una gota de agua sobre una piedra, lenta pero constante. Su persistencia obligó a la policía a, como mínimo, no olvidar el caso del todo. Y entonces el océano empezó a hablar. El 22 de abril del 2003, 2 meses después de la desaparición, un piragüista que remaba tranquilamente cerca del muelle de Bournemouth, en la costa del sur de Inglaterra, vio algo flotando en el agua. Era un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Las pruebas forenses no tardaron en confirmar lo que la familia de Nueva Zelanda siempre había temido. Era Amarjit Chohan. La teoría de la fuga se desintegró en ese mismo instante. Esto ya no era un caso de personas desaparecidas, era una investigación por asesinato. Unos días después, el mar devolvió otro de sus secretos. Cerca de allí apareció el cuerpo de Nancy. El castillo de naipes de Kenneth Reagan empezaba a tambalearse.
La policía, ahora sí, se puso las pilas. El caso se convirtió en prioridad nacional y en noviembre de ese mismo año la marea trajo a la orilla de la isla de White el cuerpo de Charanjit Kaur. 3 de los 5 desaparecidos habían sido encontrados. El océano había devuelto a las víctimas, pero guardó para siempre el cuerpo de los más pequeños. Los cadáveres de Ravinder y de Binder nunca, jamás, fueron encontrados. Con los cuerpos como prueba irrefutable del crimen, la investigación dio un giro de 180 grados y ahora todas las pistas apuntaban en una sola dirección. Los detectives se centraron en Shiva Frey, quien se había hecho cargo de la empresa. Los documentos de transferencia tenían la firma de Amarjit, sí, pero también tenían los nombres de los nuevos dueños, Kenneth Regan y sus socios. El eslabón era directo. El siguiente en caer fue el más débil, Peter Rees, el jugador endeudado. La policía lo sometió a un interrogatorio intensivo. No hace falta mucha imaginación para saber cómo fue. La presión, las pruebas acumulándose, la promesa de una pena menor si colaboraba. Rees se derrumbó. Cantó como un canario. Cantó la historia entera, el secuestro, la tortura en su propia casa, los asesinatos, el viaje a la granja de Devon, la excursión en barco desde Poole. Lo confesó todo. Con su testimonio, el destino de Regan y Hornsey quedó sellado. El juicio fue el más largo y costoso en la historia de la Policía Metropolitana de Londres, un circo mediático que sacó a la luz cada detalle sórdido de la trama. Al final, la justicia, aunque tardía, fue implacable. Kenneth Regan y William Hornsey fueron declarados culpables de los 5 asesinatos y sentenciados a cadena perpetua. Peter Rees, por su papel, fue condenado por el asesinato de Amarjit y por ayudar a deshacerse de los otros 4 cuerpos. El móvil quedó claro, la pura y dura codicia. El deseo de robar una empresa para usarla como tapadera para el narcotráfico. Pero, ¿es esto realmente justicia? Esta historia nos deja un pozo de amargura imposible de tragar. Nos habla de una maldad tan absoluta que desafía la comprensión. Una maldad que no duda en asesinar a un bebé de 18 meses y a un recién nacido de 8 semanas para no dejar cabos sueltos. No hay tumba a la que sus familiares puedan llevar flores. No hay un lugar donde llorar su pérdida. Solo un océano inmenso y frío que se quedó con el último secreto de esta tragedia. Y en medio de tanta oscuridad, la única luz es esa familia de Nueva Zelanda, unos parientes lejanos que se convirtieron en los verdaderos héroes de esta historia. Su amor, su lealtad y su rotunda negativa a rendirse fueron los que movieron montañas y forzaron al sistema a buscar una verdad que, de otro modo, podría haberse perdido para siempre en el fondo del mar. Es una historia que nos recuerda que la justicia no siempre llega sola, a veces hay que pelearla. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y, como te he dicho al principio, espero que hayas disfrutado del vídeo. Y bueno, si me das un like y te suscribes, pues me ayudas mucho a seguir con esto. Muchas gracias.